Muy bien, mis estimados, después de haber arreglado algunos problemas técnicos, vamos a continuar, ¿sí? Nuestro estudio. Este, para los que se están conectando a esta hora, ya había anunciado que íbamos a continuar con el estudio, el análisis del tema general que es la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. Y el primer punto que estudiamos fue acerca de que la Biblia habla del Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo y examinamos algunos pasajes donde el Antiguo Testamento hablaba acerca del Espíritu Santo y también algunos pasajes donde el Nuevo Testamento hablaba acerca del Espíritu Santo. Bien, el siguiente punto que vamos a estudiar, yo creo que es muy importante que lo consideremos. El siguiente punto, para tener una comprensión, un entendimiento mejor acerca de este tema de la deidad del Espíritu Santo. Es decir, que es inevitable porque está inherente el punto que vamos a estudiar en el día de hoy. Este segundo punto, que es el siguiente: la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Y hay una pregunta en este punto: ¿es el Espíritu Santo un ser personal o impersonal? Y esto es, como decía, necesario considerarlo y entenderlo bien. Porque hay personas que, por un lado, eh, eh, aunque aceptan la existencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos dicen, bueno, no se le puede atribuir el término persona al Espíritu Santo, ¿sí? Dicen ellos, porque cuando se usa el término persona, según ellos, dicen, pues uno está hablando de un ser humano, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay personas que niegan, personas religiosas, obviamente estamos hablando en ese ámbito de personas religiosas, que niegan que el Espíritu Santo sea un ser personal, ¿sí? Un ser personal. Ellos dicen, no, el Espíritu Santo es un ser impersonal, como el viento, la electricidad, eh, etcétera, ¿no? Ellos dicen es una fuerza, y me refiero específicamente a los testigos de Jehová. Eh, los que creen en la doctrina de la unicidad, dicen no existe Espíritu Santo como tal. No existe. No hay tal cosa, ni tal persona llamada Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Escritura, ¿sí? Así que en este punto número 2, la personalidad del Espíritu Santo, como dije, tema intrínsecamente relacionado al tema general de la deidad del Espíritu Santo. Bueno, nos es necesario entender esto muy bien. Y este punto número 2 va a estar dividido en 1, 2, 3 y 4, en 4 partes, ¿sí? Cuando terminemos de estudiar estas 4 partes de este punto número 2,
vamos a pasar a tratar ya de lleno la deidad o divinidad del Espíritu Santo, que sería el tercer y último punto de esta serie, ¿sí? De este tema general, repito, de la deidad o divinidad del Espíritu Santo. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Espero que estén preparados para que estudiemos este tema, ¿sí? Muy bien. Fíjense. Eh, um, inciso número uno de aquí en mi bosquejo. La palabra persona en el Nuevo Testamento, o primera parte, mejor dicho, ¿verdad? La primera parte de este estudio. Ya les dije que iban a ser 4 y vamos a tratar hoy la primera parte. La palabra persona en el Nuevo Testamento, ¿sí? De verdad, el Nuevo Testamento habla de que ese término persona se aplicó, se atribuyó al Espíritu Santo o al Padre o al Hijo, etcétera. Sí, fíjense que sí. Miren, el vocablo griego que puede ser traducido como persona es la palabra prosopón, prosopón. Y vamos allí a Mateo capítulo 18, Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 10. Y aquí yo creo que ustedes ya están observando el pasaje a través de sus pantallas. Vamos a leer el texto en la siguiente versión del Nuevo Testamento. Dice así, Mateo 18, 10. Mirad que no despreciéis a uno solo de estos pequeñuelos, porque os digo que sus ángeles, noten, en los cielos siempre contemplan la persona, noten, vamos a sombrear aquí en amarillo, la persona de mi Padre que está en los cielos. Entonces observen que en esta versión se traduce la palabra griega prosopón como persona, como persona. Y así se traduce en otros pasajes donde aparece la palabra, por ejemplo, en aquel pasaje donde dice que Dios no hará acepción de personas, ahí en plural, obviamente. Es la misma palabra, pero en plural. Aquí, en singular, la palabra griega prosopón se traduce como persona. En la Reina Valera 60, que es la versión de las escrituras que mayoritariamente se tiene entre los hermanos, dice de la siguiente manera: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro, fíjense, el rostro. Aquí se traduce por rostro, pero en la versión anterior, se traduce, noten, una vez más, se traduce por persona. Y obviamente, el término rostro, ¿sí? Es de una persona, ¿sí? Lógicamente, ¿verdad? En todo caso, es legítima la traducción, la que estamos viendo ahorita, donde dice que los ángeles en los cielos siempre contemplan la persona de mi Padre. ¿Ok? Entonces, como observamos en ese pasaje de Mateo 18:10, el Nuevo Testamento aplica una palabra que puede ser traducida como persona, se la aplica a seres que componen la deidad o la Trinidad. En ese sentido, el uso de dicha palabra,
Fíjense bien, el uso de dicha palabra no debe interpretarse como hablando de personas humanas, que es lo que les decía al comienzo de la transmisión, que algunos tienen, digamos, cierto prejuicio en el uso de la palabra persona, en particular algunos hermanos, diciendo que no, porque esa palabra es lo que da a entender son seres humanos, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Y otros, como los testigos de Jehová, que dicen, no, el Espíritu Santo no es una persona como lo es el Padre y el Hijo. Ellos sí aceptan que el Padre y el Hijo son personas divinas, ¿verdad? No personas humanas, personas divinas. Pero los de la doctrina unicitaria, ellos dicen, no, no existe ni siquiera la persona del Espíritu Santo. No obstante, el Nuevo Testamento, los escritores inspirados, sí usaron un término que puede ser traducido legítimamente como persona. Y aquí vemos que se lo aplican a una de estas seres o personas de la deidad, es decir, al Padre. Así que, en ese sentido, el uso de dicha palabra no debe interpretarse como si estuviéramos hablando de personas humanas. Obviamente que no. Estamos hablando es de seres divinos, personas divinas que poseen personalidad o características propias de una persona. Por eso se usa el término, debido a que el Padre, el Hijo, y en este caso, en quien estamos estudiando, el Espíritu Santo, bueno, poseen personalidad o características propias de una persona. Por tanto, y al observar en el Nuevo Testamento cómo los escritores inspirados describen las características de personalidad del Padre, ¿sí? Esto es importante. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y leemos que Dios está en los cielos, ¿sí? En su gloria, pero se describe al Padre con características de personalidad, ¿sí? Y luego nosotros seguimos la ley de equivalencia o el principio de analogía. Entonces, al encontrar, fíjense bien, mis estimados, al encontrar las mismas descripciones en el Espíritu Santo, o sea, las descripciones de características de personalidad, al encontrarlas no solo en el Padre, sino también en el Espíritu Santo, bueno, concluimos que el Espíritu Santo es una persona o un ser personal como lo es el Padre. A esa conclusión debemos llegar, ¿sí? Porque ciertamente el Nuevo Testamento habla de características de personalidad del Padre. Por ejemplo, ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, fíjense, primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, observemos aquí cómo se habla acerca del Padre y allí cómo se describen características de personalidad, ¿ok? Entonces, si hallamos esto en el Padre, como lo vamos a leer, y luego más adelante hallamos estas mismas características, estos mismos atributos en el Espíritu Santo, bueno, aplicamos la ley de la equivalencia, el principio de analogía, y concluimos que el Espíritu Santo también es un ser personal, ¿sí? Que tiene personalidad, que existe obviamente y es un ser personal o con personalidad, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir desarrollando más adelante en las siguientes clases. Primera de Pedro 3:12, fíjense, dice lo siguiente: porque
los ojos, número uno, primera característica, los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos, número dos, atentos a sus oraciones. Pero el rostro, noten, del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces aquí la Escritura le atribuye al Padre el poseer ojos, oídos y rostro. Entonces díganme ustedes si esas no son características, ¿sí? Atributos, cualidades, propiedades de un ser personal, de una personalidad, de una persona. Y bueno, ¿y para qué son los ojos? Pues para ver, los oídos para oír y el rostro, ¿sí? Su persona, habla acerca de su persona, ¿ok? Como lo vimos en la palabra griega, la palabra prosopón, que se traduce rostro, aquí también por rostro, ¿ok? O persona. Entonces, en ese sentido, entendemos que ciertamente el Espíritu Santo es una persona y se puede usar el vocablo, la palabra, el término persona, atribuyéndosela, la palabra al Espíritu Santo, al igual que al Padre y al Hijo. Por eso cuando decimos nosotros que la Trinidad es Dios en tres personas, Dios en tres personas, o la deidad, pues, que se compone por tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, ya para acercarme al final, quisiera compartir con ustedes un artículo que escribí al respecto y vamos a leer este artículo, una porción de él en relación a este tema. Déjenme buscar el artículo, que lo debo tener por aquí. A ver. Ok, aquí lo voy a subir en este instante. Ok, aquí está. Vamos a compartirlo, ya que aparezca aquí, para leer una porción de él. A ver si no tengo otra vez, problemas técnicos con el software. Muy bien, ahí está el artículo. Vamos a leer una porción de este. Dice de la siguiente manera: ¿son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo personas? Cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, no nos estamos refiriendo, voy a agrandar la letra, no nos estamos refiriendo a que son personas humanas de carne y sangre, no. Con el uso del término persona, nos referimos a que ellos poseen personalidad. Es decir, que ellos poseen características propias, esenciales e inherentes de un ser inteligente y moral. Por ejemplo, la Biblia dice que el Padre amó al mundo. Amar es una característica propia de una persona. Es decir, amar es parte de su personalidad. De igual manera, la Biblia afirma que Jesús tuvo misericordia. La misericordia es una característica de una persona, es decir, parte de su personalidad. También dice la Biblia que al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede entristecer, se le puede blasfemar. El Espíritu Santo da órdenes, se comunica, consuela, enseña y nos ama. Es decir, características propias de la personalidad del Espíritu Santo. Por tanto, estas acciones describen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo poseyendo características de inteligencia, moralidad y que actúan en base a tales
cualidades. En ese sentido, ellos son personas porque poseen personalidad. Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que quería que consideráramos en este día acerca de que si el Espíritu Santo es un ser personal, una persona o un ser impersonal. ¿Okay? Ese es el punto. Pero el de hoy, la primera parte de este punto es el término persona. El término, la palabra. ¿Se puede llamar al Espíritu Santo una persona? Como al Padre y al Hijo, podemos decir la persona del Espíritu Santo. Podemos decir la persona del Padre, la persona del Hijo. Ciertamente que sí. La evidencia bíblica nos muestra que es correcto describir o identificar con esta palabra al Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos ahí, de hecho, el uso de esa palabra aplicada, atribuida al Padre, a uno de los seres de la deidad o de la Trinidad. Entonces, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, estamos usando una palabra que contiene un concepto, y el concepto es precisamente de que el Espíritu Santo posee personalidad, es decir, que el Espíritu Santo posee cualidades, características, atributos de una persona, ¿ok? Entonces, en la siguiente clase vamos a estar estudiando al respecto. En la siguiente clase vamos a estudiar de las características propias de una persona en el Espíritu Santo. Esa es la segunda clase que espero yo sea pronto. Características propias de una persona en el Espíritu Santo. Muy bien, hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Y bueno, espero que haya sido de provecho este estudio y que continuemos tratándolo en pronto para seguir ya con la segunda parte de este punto número 2. ¿Es el Espíritu Santo un ser personal o impersonal? ¿Ok? Y hoy observamos que el término, el vocablo persona, se le puede aplicar al Espíritu Santo. Muy bien, mis estimados, que el Señor sea con ustedes y espero verles pronto. Muchas gracias por permanecer unidos conmigo, a los que estuvieron hasta esta hora en este estudio y también a los que lleguen a ver este video. Hasta luego.